Hola, ¿qué tal amigos de Al Día con el Agro? Bienvenidos una vez más a este espacio de actualidad y conversación del canal TV Agro, un espacio de 30 minutos en donde traemos temas que son de interés para usted, que está allí, al lado del televisor y que es un amante del sector agropecuario de Colombia y del mundo. Hoy tenemos un tema muy importante y más aún es un tema que es un desafío para la industria bananera en nuestro país. Y para empezar le doy la bienvenida a la doctora Mónica Betancourt. Ella es investigadora PhD de AgroSavia y nos está acompañando hoy para hablar de este tema. Doctora Mónica, bienvenida al Día con el Agro. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo para estar aquí. Bueno, ustedes han venido desde el Caribe colombiano para acompañarnos en esta jornada de pedagogía y de actualidad en el sector agropecuario. Empecemos a hablar un poco con los productores de qué es el Fusarium, doctora. Bueno, Fusarium es un hongo que causa una enfermedad conocida como marchitamiento de las musáceas. La enfermedad empieza en las hojas bajeras de la planta, va subiendo un color amarillo, un amarillamiento que empieza en los bordes de las hojas hasta avanzar causando marchitamiento generalizado y necrosis interna de la planta, una necrosis que pasa de colores rojizos a negros, a necróticos, causando la muerte como tal de la planta. Y el problema de este hongo es que además produce estructuras de resistencia que se pueden quedar en el suelo muchos años y por lo tanto cuando tenemos un predio afectado o una finca afectada, básicamente estamos teniendo un problema que se va a quedar allí para toda la vida. Doctora, ustedes desde AgroSavia y desde el ICA y desde la institucionalidad han hecho información y han divulgado campañas sobre la importancia de combatir esta enfermedad porque es una amenaza para la industria. ¿Por qué es tan preponderante o tan peligroso este patógeno? Bueno, pues lo primero que hay que destacar es que es un patógeno muy agresivo, que afecta muy rápido a las plantas, pero que sobre todo tiene una gran capacidad de dispersión. Una vez se presenta un foco, una de las características de la enfermedad es que cuando tú ves los síntomas, han pasado como mínimo 5 a 7 meses después del proceso de infección. Y por lo tanto, cuando ves esos síntomas, muy probablemente ya tienes muchas más plantas alrededor afectadas. Entonces, eso hace que cuando llegas, de alguna manera ya llegas tarde. Por eso desde el 2019, cuando se da el primer reporte de la enfermedad, a través del puesto de mando unificado y de una estrategia que tenemos con el Instituto Colombiano Agropecuario, con el ICA, pero también con los gremios Augura y ASBAMA, hemos venido trabajando en una agenda para trabajar al corto, al mediano y al largo plazo en las estrategias, primero de contención y de erradicación, o sea, de cómo mantener contenido el problema donde lo tenemos, pero también de ir dando alternativas de manejo y alternativas que eviten la dispersión de la enfermedad. Hoy, sobre todo, el trabajo de ICA está muy orientado a evitar que el patógeno se vaya a dispersar en cualquier otra parte del país, porque sería nefasto que nos llegue a Urabá, donde tenemos unas 35.000 hectáreas de banano de exportación, pero hoy también sabemos, a través de los convenios que tenemos con el ICA, hemos desarrollado una serie de trabajos a nivel experimental que nos han permitido demostrar que nuestros plátanos, Dominico y Dominico Artón, se pueden enfermar. Entonces, si los plátanos se enferman, ya lo sabemos en condiciones experimentales, si llega a haber introducción del patógeno, por ejemplo, a zona cafetera, no sabemos muy bien qué puede pasar. O sea, puede haber una gran epidemia de FOC también en las zonas cafeteras, donde además tenemos también banano. Nosotros tenemos alrededor de unas 35.000 hectáreas de banano de exportación, pero es que tenemos de bananito tradicional o de banano tradicional que se siembra en la zona cafetera, más o menos unas 28.000 hectáreas. Es decir, que hay un gran riesgo tanto para bananos como para plátanos. Bueno, este sin lugar a dudas es un trabajo de contención que une o que requiere muchas voluntades, las voluntades de los productores para levantar la mano y decir a las autoridades, venga, ayúdeme, necesito su guía, de las autoridades también para generar herramientas para los productores para que puedan identificarlo y sin lugar a dudas de esos gremios que también están ahí porque es una amenaza importante para la producción y la exportación del país. Doctora Betancourt, usted hablaba al inicio del amarillamiento de las plantas, pero ¿qué otros síntomas le podemos dar o compartir mejor con los productores para que estén atentos, alerta a ese cultivo que está ahí, que está en producción?
Bueno, pues lo clave es saber que si tenemos sobre todo banano Cavendish, que es como nuestra planta tipo, donde se dan la mayoría de los síntomas clásicos, y empezamos a ver coloraciones amarillas en los bordes de las hojas, en los peciolos, que avanzan de manera continua desde las hojas bajeras hacia las hojas nuevas, que además empieza a haber rajamiento del pseudotallo, y que si abrimos la planta vamos a ver una necrosis roja o rosada, y después que avanza necrótico sin exudación, porque esta no es una bacteria, o sea, es diferente al moco. En el moco tenemos mucha exudación, en el caso de Fusarium no tenemos esa... Al ser un hongo. Al ser un hongo, no tenemos esa exudación, esa salida de fluidos, entonces esos son los síntomas diferenciales. Sin embargo, aquí el llamado también a nuestros productores es que si en algún momento empezamos a ver casos raros, síntomas raros, que se nos parezcan a esas descripciones de Fusarium, es mejor llamar a nuestra sede regional del ICA, porque el abrir la planta y hacer ese proceso nos ayuda a dispersar. A diseminar. A diseminar la enfermedad. Tengamos en cuenta que una planta de banano o una planta de plátano tiene más del 80% de esos tejidos son agua. Entonces, esa agua es como una cámara especial para que crezcan las estructuras del hongo. Entonces, cuando nosotros abrimos, lo que hacemos es facilitar la dispersión de esas estructuras reproductivas del hongo. Entonces, no es conveniente que nosotros hagamos eso. Hay una resolución del ICA orientada precisamente a explicar cuáles son esos pasos y a poder ver cómo son los, digamos que cada una de las recomendaciones o pasos a seguir cuando vemos esos síntomas, y eso es mejor que lo haga el Instituto Colombiano Agropecuario. Bueno, no solo en el tema del plátano y del banano, sino en muchos productos agrícolas se recomienda el uso de semillas certificadas. Señor productor, tenga en cuenta esta recomendación, porque tener y usar una semilla certificada le da garantías a usted de que su producción va a ser mucho más próspera y más segura. ¿Cuál es esa relación, doctora, de adquirir semillas certificadas versus una que no tiene este parámetro en el caso del Fusarium? Altísimo. En el caso de plátanos y bananos en Colombia tenemos semilla registrada, ¿ok? Es decir, son viveros que se registran ante el ICA revisa esos viveros periódicamente y de hecho hace análisis diagnósticos para verificar que no hay problemas, no solamente Fusarium, también revisan problemas como moco. Entonces, cuando nosotros compramos en un vivero registrado, estamos seguros de que el material está sano. En el caso de Fusarium, pues afortunadamente todavía no tenemos reportes de que a partir de un vivero hayamos dispersado Fusarium, pero en el caso de moco sí lo sabemos. En el caso de moco sabemos que es una enfermedad que ha empezado a dispersarse mucho en Colombia. Hoy tenemos moco en los 32 departamentos por efectos muy probablemente de la semilla. Entonces, claro que es una alerta. El usar semilla registrada nos ayuda a prevenir el que se dé la dispersión de Fusarium, pero también de otros patógenos. Bueno, las prácticas agrícolas nos han enseñado que hay algunos controladores biológicos que facilitan de cierta manera ese manejo cultural de los cultivos, justamente, perdón la redundancia. ¿Hay algún tipo de control biológico en este aspecto? Es muy buena pregunta, porque para los patógenos del suelo como este, Fusarium es un patógeno típico del suelo que genera estructuras reproductivas, unas de ellas se llaman clamidosporas, son estructuras de resistencia que pueden durar hasta 30 años en el suelo. Por eso los químicos no pueden hacer mucho porque no son capaces de llegar a esa estructura. Pero los controladores biológicos, en este caso Trichoderma y Bacillus subtilis, generan un efecto interesante antagónico y además de hiperparasitismo. Ellos destruyen, se alimentan y consumen ese Fusarium. Entonces, estos organismos benéficos de alguna manera hacen varios efectos. Primero, protegen el suelo porque hacen una especie de acumulación del hongo benéfico en el suelo que no permite, o sea, de competencia, que no permite que cuando Fusarium llega puede crecer. Pero además también hacen hiperparasitismo, o sea, parasitan estos hongos malos a Fusarium y no permiten que se multiplique el patógeno. Entonces, claro, es una gran solución. De hecho, hoy la industria bananera está aplicando de manera consecutiva Bacillus y Trichoderma como un efecto de contrarrestar lo que está pasando con Fusarium. Bueno, también hay algunas recomendaciones en el tema de el manejo de herramientas, el acceso de personas extrañas o que vengan de fuera de otros lugares a sus cultivos, el manejo de lugares adecuados para guardar insumos. ¿Qué podríamos decirle a los productores, doctora, en este sentido? Pues que la bioseguridad es el primer factor para evitar que el patógeno ingrese a nuestras fincas. Y yo quisiera ponerles un ejemplo como lo que pasó con COVID.
Cuando una persona se enfermaba, nosotros la cuarentenábamos, la encerrábamos en un cuarto y no dejábamos que tuviera acceso a otras personas porque su saliva era el medio de dispersión. En el caso de FOC, el medio de dispersión es el suelo. Entonces la planta enferma hay que erradicarla, pero también hay que evitar que ese suelo que rodea a esa planta enferma se movilice a través de las botas, de las herramientas, de todas las labores que se hacen allí en el cultivo. Entonces, tener bioseguridad en las fincas, una mínima bioseguridad, y para productores pequeños básicamente no permitir que ingrese personas ajenas a su cultivo, utilizar botas de la propia finca. Cada productor hoy debería hacerse la tarea de tener en su finquita 2, 3, 4 pares de botas, y el que vaya a visitar su finca, si es que tiene que entrar, porque lo ideal es que no ingrese, exacto, que no ingrese, pues le doy las botas de mi finca, que yo sé que solo tienen el suelo de esa finca y que no va a estar afectado por nada. Esa es una práctica que de verdad venimos hablando muy fuerte, diciéndolo desde el ICA y desde Agrosavia. Ese es el principio de su bioseguridad. No dejemos ingresar a nuestras fincas a nadie que no deba estar, y si debe ingresar, o si por ejemplo son trabajadores de la finca, usemos botas de la propia finca. Y por supuesto, pues allí vienen otras recomendaciones como el uso de amonio cuaternario, instalar pediluvios con amonio para desinfectarnos, la aplicación de controladores biológicos, pero básicamente la bioseguridad, diríamos ahora que es nuestro principal objetivo, proteger el ingreso del patógeno. A Urabá, que es nuestra prioridad hoy, no dejar que el patógeno entre a Urabá porque el Cavendish, el banano de exportación, es el más susceptible, pero también proteger los platanicultores y los productores de banano típico o banano tradicional que tenemos en las zonas cafeteras del país. Bueno, doctora Betancur, importantes y muy relevantes estas recomendaciones para todos los productores de banano y plátano en el país. No permitamos y no abramos la puerta que este hongo siga ganando terreno y que ponga en riesgo la productividad, la exportación y el ingreso económico de muchas familias en Colombia. Hacemos aquí un corte de comerciales, ya regresamos y no se desconecten con esta señal. Amigos de Al Día con el Agro, gracias por seguir ahí en sintonía. Este es su canal TV Agro, el canal de los amantes del campo colombiano. Quienes se conectan hasta ahora con esta señal, les cuento que estamos hablando de un tema muy importante para la industria del banano y del plátano en Colombia, y qué mejor que hacerlo con una experta, la doctora Mónica Betancur, investigadora PhD de Agrosavia, quien ha llegado a nuestros estudios para hablar del Fusarium R4T, una amenaza latente para esta industria. Doctora Mónica, sigamos en nuestra conversación, que ya venía de un antecedente interesante, unas generalidades en el primer bloque, y cuéntenos un poco cómo estamos en materia de estadística, cuáles son esos departamentos y esas zonas que más presentan este hongo. Bueno, en el país hay 2 zonas afectadas. Tenemos que recordar que este es un patógeno cuarentenario, es decir, está reglamentado por el Instituto Colombiano Agropecuario, por el ICA. Las cifras oficiales del ICA nos dicen que hay 20 sitios de producción de banano de exportación, 11 en La Guajira y el resto en el Magdalena, donde se ha reportado la enfermedad. Aproximadamente estamos hablando de unas 3.200, 3.400 hectáreas cuarentenadas. ¿Qué significa cuarentenadas? Son predios donde el ICA tiene una resolución finca por finca donde determina cuáles son las recomendaciones de manejo de esa finca y regulariza toda la estrategia de bioseguridad y de manejo de esos predios. El patógeno que hay en La Guajira es el mismo patógeno que hay en Magdalena. Me explico, no es que haya habido al país 2 entradas del patógeno, sino que nosotros con Agrosavia e ICA evaluamos molecularmente el patógeno, identificamos que es el mismo patógeno, es decir, que se nos movió entre las 2 zonas, muy probablemente antes de que empezara toda la estrategia fuerte de la campaña de contención, porque tenemos que recordar que antes del 2019, cuando se dio el reporte, pues La Guajira y Magdalena tenían, digamos que una movilidad entre esas 2 regiones productoras de banano. Después del 2019 apenas se empieza a implementar toda la estrategia de bioseguridad que implementó el ICA con apoyo de los gremios, pues eso no ha vuelto a pasar. Pero desafortunadamente en esos primeros años seguramente sí lo hubo cuando se presentó la enfermedad en esos primeros momentos antes de reportarse, y por eso tuvimos el foco en Magdalena. Pero para tranquilidad también del país, decir que solo se ha reportado Fusarium en Guajira y Magdalena y solamente en banano de exportación. No tenemos reporte en plátano. El ICA lo considera un solo foco porque epidemiológicamente, cuando hablo de ese término un poco complejo, estoy diciendo es que las relaciones que habían de manejo de las fincas, de compartir trabajadores, de compartir herramientas, de manejo del material vegetal, eran las mismas. Entonces casi que es un gran foco,
o un mismo patógeno que está afectando las dos regiones y está contenido en esos dos departamentos. Listo, muy bien. Ustedes desde Agrosavia han venido trabajando conjuntamente con otras entidades, el ICA, investigadores, con el fin de proteger y salvaguardar pues la producción, la soberanía, la seguridad alimentaria en Colombia con todos estos avances académicos. Hablemos ya, doctora Mónica, específicamente de cuáles son esas acciones, y una que me ha llamado poderosamente la atención la han hecho en La Guajira. ¿De qué se trata? Bueno, pues nosotros desde el 2019, como te digo, establecimos una agenda de trabajo conjunto con el ICA. Ahí se hicieron varios puntos que eran muy urgentes, por ejemplo, evaluar los desinfectantes, cuál era el que mejor funcionaba, cuál era la concentración que se debía utilizar. Esas son recomendaciones que entregamos junto con el ICA a los productores. Posteriormente, lo que te comenté de control biológico, Trichoderma bacillus, también lo hemos evaluado, factores predisponentes de la enfermedad. Y nuestro hito más importante en términos de innovación es que Colombia fue el primer país de América Latina que introdujo materiales de banano promisorios por su resistencia a FOXR4T. Agrosavia junto con el ICA introdujimos al país materiales de Francia, del CIRAD, y materiales de Embrapa, de Brasil. Estos materiales tienen la promesa de valor de que son resistentes, los evaluamos en vivero, en condiciones controladas, y en este momento los tenemos en La Guajira, en una finca que tenemos en apoyo con el ICA, en convenio con el ICA y Agrovit, para hacer las evaluaciones en zonas directamente afectadas. Y ahí hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay 3 materiales que presentan una alta resistencia, es decir, no se enferman por el patógeno. ¿Cómo se realiza esta evaluación de este material? Porque pues uno dice, bueno, esta planta de Artón enano más de Dominico, yo la veo igual, pero hablemos un poco de ese trabajo científico que hay detrás de una evaluación como esta que permite tener mucha más garantía para el campo colombiano. Sí, muchas gracias por la pregunta porque es muy bonita y explicar esto demuestra todo lo que ha implicado tanto para Agrosavia como para el ICA el montaje de esta plataforma de diagnóstico y de evaluación de materiales. Nosotros tenemos una plataforma que incluye 5 pasos. El material es introducido con verificación del ICA al país. El ICA lo mantiene en un proceso de cuarentena en el invernadero de cuarentena de Agrosavia. El ICA lo vigila cada mes y hace unas pruebas diagnósticas para verificar que no tienen nada. Es decir, nosotros garantizamos de que los materiales que entraron al país no solamente no tienen FOX, sino que, por ejemplo, hay otras amenazas en este cultivo. Sabemos que hay un virus, el virus del Bonchitot, que está en otras regiones del mundo, y podemos traerlo cuando traemos material. Entonces, el ICA garantiza que el material esté sano. Una vez garantizamos que el material está sano, que no trae otros problemas, lo llevamos una parte a vivero y otra parte a La Guajira, donde tenemos una zona especial de experimentación. En el vivero nosotros cogemos patógeno, lo producimos en un sustrato, en sorgo, y después le aplicamos el patógeno a las plantas. Y lo mismo hacemos en campo. Ese es nuestro segundo momento de evaluación. Y esperamos, aplicamos el hongo y esperamos 30, 60, varios días, varios meses, hasta ver si hay síntomas. Cuando empezamos a ver síntomas, damos más o menos unos 15, 20 días y hacemos unos cortes transversales a la planta y empezamos a ver si la planta efectivamente se enfermó o no. Y eso lo ratificamos con diagnóstico en laboratorio, con PCR, para ver si sí el síntoma que está presentando es por Fusarium o no. Ese es nuestro segundo momento de evaluación. Y nuestro tercer momento de evaluación es que ya en campo, no aplicando nosotros directamente el patógeno, sino en suelos que sabemos que tienen el patógeno, sembramos el material y lo evaluamos hasta cosecha. Las plantas que se van enfermando, las monitoreamos, miramos los síntomas y además sacamos tejido y verificamos que lo que la está enfermando sí es FOC o no. Entonces eso nos va dando números, nos va diciendo, mire, tantas plantas de este material se enfermaron con respecto al testigo. El testigo es el Cavendish, que es susceptible. Entonces, aquellas plantas que no se enferman tanto nos están mostrando que son más tolerantes. Por supuesto, aquellas que no se enferman o que el patógeno apenas alcanza medio a entrar pero no genera enfermedad, pues son resistentes. Y nuestro cuarto paso en nuestra plataforma de evaluación es que además los materiales están siendo evaluados con augura en zonas libres de la enfermedad donde los evaluamos agronómicamente. Entonces muy pronto, quizás yo creo que a finales de este año, vamos a poder ya entregar resultados de los materiales que hemos introducido diciéndoles estos son resistentes, pero además agronómicamente también son buenos o son malos por estas y estas condiciones. Es una plataforma completa de evaluación de resistencia y de evaluación agronómica.
Bueno, que valga este espacio para un agradecimiento a la ciencia que sin lugar a dudas hace aportes muy importantes para el campo colombiano, todo este ejercicio de investigadores, académicos, expertos que están detrás de verificar qué es lo que está ocurriendo con nuestros cultivos y sin lugar a dudas darnos más herramientas a los amantes del campo colombiano para una producción limpia, inocua y también muy efectiva para el bolsillo. Doctora Bethancourt, usted ha hecho llamados en escenarios y en auditorios múltiples y ha hecho llamados a los gremios con relación a ir haciendo una modificación, un camino, un paso, a ir más adelante a esas especies que probablemente no son tan propensas al foco, al Fusarium R4T. ¿Qué hay en ese sentido? Muy buena pregunta. Mira, desafortunadamente o no, afortunadamente, el gremio está acostumbrado y el consumidor, porque el cambio va a tener que ser de las dos partes, a un tipo de banano. Alejandra, tú vas a un supermercado y observas que hay varios tipos de manzanas, pero vas al banano y ves un solo tipo de banano. Entonces, el banano por naturaleza es un monocultivo, sí, que lo hace súper susceptible, hablo del banano de exportación, a cualquier patógeno que llegue. Entonces, hoy es Fogg R4T, pero después no sabemos qué puede ser. Entonces, Agrosavia, junto con Embrapa y Augura, diseñamos un modelo de trabajo, un programa de premejoramiento genético en el que estamos haciendo cruzamientos. O sea, cogemos polen de una planta de Cavendish y la cruzamos, ese polen de esa planta lo cruzamos en diploides mejorados que nos entregó Embrapa, o al contrario, polen de los diploides lo pasamos a las plantas de Cavendish. Cuando tú cruzas esto, obtienes pues un bananito que produce unas semillas pequeñitas, ¿vale? Esas semillitas se ponen en in vitro, se recuperan, son embriones, y esos embriones, como tienen carga genética de resistencia a Fogg R4T, que son los materiales que nos ha entregado Embrapa para el programa de mejoramiento, pueden ser híbridos que van a tener resistencia a Fogg R4T. En eso estamos trabajando muy duro junto con Augura y Embrapa para poder entregar en algunos años híbridos que tengan resistencia a Fogg R4T. Pero el cruzamiento genético como tal genera variabilidad. Entonces es probable que tengamos algo parecido a Cavendish, pero no Cavendish como tal, porque de eso se tratan los cruzamientos y la variabilidad. Entonces tiene que haber también un cambio de consumidor. A mí alguna vez con este problema decían, el banano se va a acabar. Yo no creo que el banano se vaya a acabar. Pero si no logramos a tiempo encontrar un material resistente, lo que sí va a pasar es que vamos a tener que aprender a consumir otros tipos de banano. Ahora, hay otros, digamos que hay otros emprendimientos o hay otras opciones, se está trabajando muy fuerte desde Inglaterra, desde Australia, en tener materiales editados genéticamente. Pero estos materiales tienen restricciones todavía en el mercado y por lo tanto por ahora preferimos hablar de contener, prevenir y bueno, apostarle a la línea de mejoramiento convencional a ver cómo nos va. Bueno, sin lugar a dudas, este es un trabajo que nos compete a todos. No es por ser alarmistas, estamos a tiempo, pero es parte de su trabajo, porque la academia y las autoridades ya están haciendo el de ellos para poder dar garantía al campo colombiano. Doctora Bethancourt, ya estamos al final de este programa. Las recomendaciones o esos consejos finales para los productores en Colombia. Bueno, pues mi consejo final sería que por favor nos estudiemos muy juiciosos la resolución 2081 del ICA, que es muy reciente de este año, en la cual están todas las pautas y recomendaciones para la prevención y manejo de Fogg R4T. Esto les va a dar una serie de elementos o de, digamos que de recomendaciones generales. La primera, bioseguridad, definitivamente, semilla sana, semilla registrada, no movernos entre fincas o predios afectados es básico y por supuesto empezar a preparar nuestros suelos, aplicaciones de controladores biológicos, Trichoderma bacillus, que impidan que cuando este patógeno llegue, pues entonces se vuelva un problema muy fuerte entre las plantaciones. Contarles a los productores que en las fincas que han estado afectadas por Fogg se ha hecho un esfuerzo muy grande de contener para protegerse ellos, pero también para proteger a todo el país y que estas fincas cuando han aplicado bioseguridad y control biológico también han visto disminuidos los casos de moco. Entonces ayudamos a todos los problemas si empezamos a montar bioseguridad ya en nuestros predios. Bueno, doctora Bethancourt, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en estos estudios de TV Agro y gracias por esas recomendaciones. Gracias también a usted, señor productor, amante del campo colombiano que está allí en su casa, en su finca, viendo este programa y que nos deja los comentarios en el canal de YouTube, en la caja de comentarios para saber qué es lo que quiere conocer y de qué quiere que conversemos en estos espacios. Mi nombre es Alejandra Castellanos, para mí fue un gusto acompañarlos en esta ocasión y nos vemos en la próxima.